Bueno, la idea es que trabajemos con algunas similitudes con la otra materia, ¿no? Con herramienta informática, en donde va a estar el profe Fede, que está por ahí conectado también. Vamos a trabajar con un Classroom, vamos a trabajar con prácticos, vamos a trabajar eh, con parciales y vamos a trabajar con proyectos finales. La idea de esta materia es que ustedes conozcan y vayan desarrollando lo que es justamente el conocimiento en los sistemas digitales, ¿no? Empezar a entender cómo funcionan los sistemas digitales más allá de utilizarlos como hicimos con herramienta informática, ¿sí? Vamos a entender un poquito cómo funcionan qué es un 0, qué es un 1 a nivel de bits, qué estamos hablando con eso, qué se va haciendo con eso. Vamos a ver que, ¿se acuerdan que yo les había hablado que el elemento fundamental, digamos, de la electrónica es el transistor, y el transistor se agrupa y se generan compuertas, y esas compuertas se agrupan y se generan módulos, y esos módulos se agrupan y se generan microcontroladores, y bueno, y todo ese agrupamiento, bueno, vamos a entender un poquito más a bajo nivel cómo es que eso funciona, ¿sí? Esa sería un poco la idea de, de sistemas digitales. Lo van a ver y lo van a usar y lo van a trabajar tanto en mecatrónica, tanto en automatización. Trabajan este tipo de sistemas en donde empezamos a trabajar con variables binarias, y esas variables binarias pueden irse trabajando matemáticamente para que nuestro sistema sea más simple, ¿sí? Entonces vamos a trabajar así a lo largo de estas clases, ¿sí? Del semestre. Los voy a mutear a todos porque hay ruido de fondo. El que quiera hablar, por supuesto, que se desmutea. Bueno, les comparto entonces. ¿De qué vamos a hacer acá? Profe, Sí, disculpe, una consulta. sí, Matías, por supuesto. Me aparece, ahora me estaba fijando en el tema de la autogestión. Sí. En el autogestión 4 me aparece como ausente el tema de la nota, y en el 3, digamos, en la autogestión 3, sí me aparece la nota ¿De qué? de herramienta informática. Pasa que justo ahora me fijé en uno me aparece, en otro no pasa nada. ¿En el final? Sí, recuperatorio, digamos. Eh, no, no sé, porque A la mí me dejó autogestión... inscribirme todo, pero Sí, me sí. aparece en una y en otra no, no sé si eso ahí No, no, no debería haber problema tiene que porque, estar en bueno, la las autogestión dos. 4 todavía está medio en Perfecto. beta, así que puede ser que haya alguna Ah, cosa bueno, rara. dale, dale, listo. Eh, bueno, vamos a trabajar algo de conceptos básicos, que es lo que primero vamos a ver, de qué es un 0, qué es un 1, cuándo es un 0, cuándo es un 1, por qué y demás. Sistemas digitales, sistemas analógicos, entendiendo un poquito por qué, cómo va eso. Después trabajaremos algo de aritmética binaria y compuertas, ¿sí? Las compuertas son los elementos, esto que yo les voy diciendo, que se van formando con transistores y que a partir de ahí se puede hacer aritmética. Vamos a usar software de simulación, el más cómodo, el más fácil de usar y disponible, si se quiere, es el Proteus, ¿no? Entiendo que eso lo utilizan ustedes ya, ¿no? Sí, profe. Bien, la tienen muy clara con el Proteus. Eh, Proteus usamos. sí. eh, por mi, Co- bueno, yo usé en el secundario medianamente, manejo un poquito más de concepto, pero en mecatrónica lo explicaron lo justo y necesario ok, bueno, para simular mediciones sí. y poder comprobar los valores que calculamos con algunos ejercicios y demás, pero de ahí en más no han explicado otra cosa. Bueno, lo veremos un poquito más, no hay problema. Eh, digamos, a medida que se va complejizando lo que queremos hacer, es muy sano simularlo, ¿no? ¿Por qué? Porque yo diseño algo, estoy 3 4 horas haciendo cálculo para que esto funcione, y, y voy, compro los elementos, estoy 5 6 10 horas tratando de que funcione y no funciona, entonces invertí 20 horas de trabajo. Bueno, y resulta que me había equivocado en la primera página del desarrollo, ¿sí? En el primer número que puse me equivoqué. Bueno,
la forma de tratar de mitigar esos errores es simulando. Si yo hago el diseño, lo simulo, funciona, listo, ya puedo pasar al siguiente paso, que es construirlo, y esa construcción puedo estar seguro que el diseño está bien antes de construirlo. Entonces, si tengo un error, es un error de construcción, no es un error de diseño porque lo simulé y funcionó, ¿sí? Entonces, a medida que vamos complejizando los desarrollos, simularlo me ahorra mucho tiempo, ¿sí? Me doy cuenta de los errores sin tener que armar y desarmar mil veces, ¿no? Entonces, usar un software de simulación, además de enseñarnos y empezar por ahí, podemos tranquilamente evitar cometer esos errores, ¿no? Vamos a trabajar con el álgebra de Boole. El álgebra de Boole es bueno, justamente, un álgebra, ¿sí? Como tenemos el álgebra que estamos acostumbrados nosotros a trabajar. El álgebra de Boole es un álgebra para sistemas binarios, ¿sí? Es un álgebra para trabajar con sistemas binarios. Tiene sus años, ¿sí? Del 1800 y algo, pero a partir del desarrollo de la computación se volvió a trabajar en álgebra de Boole y se empezó a utilizar como una herramienta de resolución de problemas, ¿sí? Entonces hay unos diagramas de Carnot que son unas aplicaciones, ¿sí? Una parte gráfica del álgebra de Boole que nos ayuda a reducir circuitos, ¿sí? Nosotros vamos a ver, ya en un ratito nomás, lo vamos a ver cómo es que se va generando un circuito, cómo es que yo puedo, a partir de un problema que tengo, resolverlo. Esa resolución me va a dar una ecuación, y esa ecuación es susceptible de reducirse, ¿sí? Si yo hago la reducción de esa ecuación, lo que estoy haciendo es la reducción de la cantidad de componentes que tengo que poner en mi circuito, con lo cual estoy reduciendo costos, estoy reduciendo espacio en la placa, estoy reduciendo consumo, estoy reduciendo un montón de cosas sin afectar la funcionalidad. Para hacer Profe, una eso, consulta. diga. Disculpe que le interrumpí. No, El no hay diagrama de problema. Carnot, el Sí, diagrama de Carnot, el cuadro, si mal no recuerdo, que tenía 0 y 1, que después de la agrupación, o exacto, dependiendo de la agrupación, largaba la ecuación. exacto. Eso es mismo. Gracias. Cambiate el nombre, así te puedo llamar por otra cosa que no sea Samsung SMA13. Eh, Bueno, yo lo digo en el programa, pero no sé por qué salí con ese nombre. no hay problema, no hay problema. Eh, entonces, eh, una vez que tengamos esos conceptos, vamos a trabajar con lo que son los sistemas combinacionales. ¿Sí? Los sistemas combinacionales son, justamente la palabra lo dice, ¿no? La salida del sistema es combinación de las entradas, ¿sí? Si la entrada A está en 1, la entrada 2, la entrada B está en 1, la entrada C está en 0, la entrada D está en 1, la salida es 1, ¿sí? Bueno, la combinación de entradas me da una salida, una señal de salida. Cambia las entradas, puede cambiar la salida, ¿sí? Esos son los sistemas combinacionales. Los sistemas secuenciales van un paso más allá, ¿no? Los sistemas secuenciales dependen de las entradas, pero también dependen del estado anterior. Con lo cual, son dos tipos de sistemas que vamos a desarrollar. Vamos a hablar algo de temporizadores y vamos a hablar algo de memorias. Esto es a nivel de lo que el programa de la materia dice que tenemos que ver. Acá, históricamente, siempre se ha trabajado. ¿Cómo es tu nombre, Samsung? Maxi. Maxi. Seguramente Maxi y alguno que ha hecho escuela técnica o algo donde trabajaron con diagrama Carnot y ese tipo de cosas, armaron circuitos con placas, ¿no? Ya vamos a ver lo que son las compuertas, que las compuertas son unos chips donde yo tengo varias compuertas adentro y conecto eso en una protoboard y a partir de ahí genero mi circuito. Así se hacían las cosas antes, ¿sí? O sea, las compuertas que vienen en un chip son de la primera parte y de la primera lógica digital que vino. Entonces ya casi no se usan, por no decir que no se usan, salvo en la parte académica, ¿sí? Salvo en la parte de las escuelas y las universidades para aprender este tipo de sistemas digitales. ¿Cuál es el problema de eso? Y son compuertas que se las cobran caro, porque los que las compran no son para hacer placas, sino que son estudiantes, entonces se las cobran una fortuna las compuertas.
no las van a usar para otra cosa que no sea aprender esto, porque no van a usar una compuerta AND, una compuerta OR para la vida diaria, porque casi que ya no se utilizan así como así, en discreto, así, con componentes discretos. Pero sí, bueno, es necesario desarrollar algo, ¿no? Es necesario trabajar algo y es necesario armar un sistema. El sistema y esta cuestión de los sistemas digitales y compuertas que vamos a ver ahora, se sigue usando y se va a usar entonces digo, no quiero que se malinterprete esto de que la tecnología que estamos viendo o lo que estamos viendo es viejo, sino que se cambió la forma de implementación, ¿sí? Hoy ya no se compra una compuerta AND, OR o lo que sea y se interconectan compuertas entre sí, sino que se utiliza algo que se llama FPGA. ¿Han escuchado hablar de la FPGA alguna vez? No. La No, FPGA, profe. la FPGA es un integrado, ¿sí? Un integrado, como puede ser los integrados, los microcontroladores que hemos trabajado y que hemos estado viendo, pero que a su vez lo que hace es, lo que yo puedo hacer ahí adentro es programar electrónica, ¿sí? Suena medio raro, pero lo que tiene adentro son como pequeñas celdas en donde tengo componentes electrónicos fundamentales y yo puedo programar la interconexión de esas celdas y puedo programar qué tipo de electrónica se está haciendo, ¿sí? Entonces, en definitiva, yo puedo hacer lo mismo que estoy haciendo en una placa digital, en una placa discreta, digo, comprando los componentes, pero lo estoy haciendo en un circuito integrado, en donde el circuito integrado se puede eh, reprogramar, ¿sí? Entonces yo programo un circuito, lo cambio o lo vuelvo a programar, programo otro circuito, ¿sí? Eh, a lo largo que vayamos trabajando con la materia, vamos a ir entendiendo cuál es la diferencia entre un sistema digital y lo que veníamos trabajando antes de un microprocesador, ¿sí? El microprocesador trabaja secuencialmente, ¿sí? Hace esta instrucción, esta instrucción, esta instrucción, esta instrucción. Bueno, los sistemas digitales no, trabajan en paralelo. Entonces, todo lo que es electrónica de alta velocidad no se puede trabajar con un microprocesador, ¿sí? Es como que no alcanzan los recursos. Entonces, si ustedes van a hacer un equipo de medición, si ustedes van a hacer eh, sensores para, no sé, para autos autónomos, si van a hacer modem de fibra óptica, si van a hacer ese tipo de cosas, no alcanza el microprocesador, o sea, la velocidad de los microprocesadores para hacer las cuentas. Entonces hay que hacerlas digitalmente, hay que hacerlas como las vamos a ver nosotros ahora. Con lo cual, estos sistemas digitales se siguen usando y se van a seguir utilizando, nada más que cambie la forma de implementar, ¿sí? Estaría buenísimo que nosotros trabajemos con FPGA, ¿sí? Que nosotros podamos estudiar estos temas y programarlos en un micro, o sea, en un circuito integrado, y probarlo y ensayarlo y trabajarlo, ¿no? ¿Cuál es el problema? Y que es caro, ¿sí? Un circuito, una placa de demo, o sea, una placa de desarrollo pequeña de FPGA, como para que podamos trabajar y podamos hacer algo, no baja de los $150 más o menos, ¿sí? Ni me pregunten cuánto eso es en pesos, porque no sé a qué dólar se conseguiría. Con lo cual, imagínense que no les puedo pedir que compremos una placa de esas para jugar, ¿no? Me parece bajo, sí. Por el valor, creería que la mayoría diría que no. Y claro, entonces, Ah, ¿cómo? que Matías compra una todo. ¿Que quieren que Matías? Y bueno, puede ser, Que se la juegue una besita. claro. Eh, a ver, ¿cuál es la idea? Que una placa Arduino, que ese tipo de cosas se sigue utilizando, ¿no? O sea, más allá de que son mucho más económicas, se trabaja y se pueden hacer cosas. Y dice, quiero automatizar el portón de mi casa. Bueno, le pongo una placa Arduino y lo manejo, ¿sí? Eh, Nunca van a poner una placa FPGA ahí, ¿sí? Porque está hecha para otra cosa. Entonces, así tuviésemos los $150 para gastarnos la placa, la usaríamos en sistemas digitales y no la usaríamos más.
Con lo cual no tiene mucho sentido que trabajemos así. Tampoco tiene mucho sentido que vayamos a comprar componentes discretos, viejos, que nos cobren mucha plata, esos componentes que deberían ser muy, muy baratos y los cobran caros porque se los venden solamente los estudiantes, y armemos cosas que ya tampoco se utilizan, ¿no? Entonces vamos a hacer simulaciones, donde utilizamos los circuitos y desarrollamos ahí, y después las prácticas las vamos a hacer en Arduino. ¿Sí? Vamos a tener algo parecido en Arduino. ¿Se entendió más o menos por dónde viene? Sí, sí, profe. Excelente. Bueno, ¿cómo vamos a trabajar? Clases virtuales presenciales, como hemos charlado, ¿sí? Clases virtuales una vez por semana. Bueno, ya lo vamos a ir charlando y vamos a ir viendo cuáles son las semanas que vamos a ir al laboratorio, cuáles son las semanas que vamos a tener clases, ¿sí? Por lo pronto, las primeras 2 o 3 semanas vamos a estar en virtuales y a partir de ahí vamos viendo a medida que tengamos una base ya teórica para empezar a trabajar y saber qué hacer en un laboratorio, vamos a ir avanzando en el laboratorio, ¿sí? No, Nicolás, o sea, por supuesto que sirve un Raspberry, pero no sirve para esto. Bueno, sí sirve, pero es más complejo la historia, ¿no? Raspberry, ¿conocen lo que es un Raspberry? Claro, yo lo tengo marcado también, para jugar los jueguitos. ¿Conocen lo que es un Raspberry? Sí. ¿Todos? No, yo no, profe. Bueno, Arduino sí lo conocen. ¿Lo han Sí, escuchado? Sí, Bien. sí, sí. Bueno, la Raspberry es otra placa más potente que el Arduino, ¿sí? En donde yo tengo un micro más potente, tengo más memoria RAM, tengo memoria ROM y a su vez en memoria ROM externa, ¿sí? Le puedo poner una micro SD. Entonces ya lo que tengo es una, si se quiere, una mini PC, ¿no? Tengo una mini computadora en donde tengo salida HDMI, tengo, nada, le conecto y tengo una PC, le conecto tiene entrada USB, entonces le conecto un teclado, le bajo una imagen que está dando vuelta por ahí y tengo una PC. ¿Sí? Tiene la ventaja que posee también puertos de entrada-salida. ¿Sí? Entonces esos puertos de entrada-salida yo los puedo programar y puedo hacer algo parecido al Arduino. ¿Sí? Puedo decir si la entrada A está en alto y la B está en bajo y digamos, lo podría hacer. ¿Cuál es la forma? ¿Cuál es, si se quiere, la diferencia en cómo se encara la solución? ¿Sí? ¿Por qué? Porque para programar en Arduino yo lo único que tengo que hacer es usar el IDE de Arduino, escribir el código y eso se lo bajo al Arduino y el Arduino lo ejecuta como un microprocesador, como un microcontrolador sin mucha historia. En lugar de que si yo quiero hacerlo en la Raspberry, tengo que bajarme la versión de Linux para la Raspberry. Tengo que, con esa versión de Linux para la Raspberry, generalmente en Python, porque la Raspberry está pensada para programar en Python, tengo que programar esas entradas-salidas, ¿sí? No es que no se pueda, pero es otra cosa. ¿Sí? ¿Más o menos estamos? ¿Se entendió? Sí. Sí, sí, Bien. sí. Profe. Entonces, bueno, por eso es que hace falta que trabajemos con un Arduino, no con una Raspberry. Así además nos desarma el arcade, ¿no? Bueno, vamos a trabajar con ejercicios teóricos, de simulación y prácticos, ¿sí? Y vamos a hacer un trabajo final con Arduino. Ya vamos a ver cómo lo instrumentamos, pero vamos a hacer un trabajo final con Arduino. ¿Qué van a hacer? Bueno, instalar el Proteus. Si ya lo tiene instalado, ¿todo lo tiene instalado o se lo subo al Classroom? No, subirlo al Yo Classroom, no lo profe, tengo. yo no lo tengo. Bueno, ya después todavía no hice el Classroom, así que ya lo voy a hacer y se lo voy a subir ahí. Hay un apunte que estamos trabajando, que no lo hemos terminado, pero algunos temas están ahí. Por supuesto que están los temas de clase y el desarrollo que vayamos trabajando, y hay un montón de recursos en línea que podemos ir trabajando.
Bien, ¿se entendió más o menos para dónde va la materia? Sí, profe, una duda. Diga. Con el tema del Arduino, ¿se va a usar la Nano, la Mega? La Nano no es lo más cómodo del mundo. A ver, se puede usar la que tengan. ¿Sí? La que tengan está bien. Digo, para que no... Sí, yo porque no tengo ninguna para ir viendo Bien. de Sí, eso va conseguirla, conocidos o ya ver por por dónde eso. la puedo conseguir. Vayan consiguiéndose una Arduino. La vamos a empezar a usar de acá a 3 semanas, pongámosle. Así que tienen ese tiempo para... Los que trabajan aprovechen ahora que están por cobrar el sueldo, que ya lo cobraron, para antes de gastárselo, comprarse un Arduino. Eh, ¿Tiene que ser alguna específica o cualquiera? no, a ver, cualquiera sirve porque son todas parecidas en cuanto a la lógica de programación, ¿sí? Todas se programan más o menos con lo mismo, más o menos igual, y tienen más o menos las mismas cosas. Lo que nosotros vamos a hacer con cualquiera nos alcanza. Van a ver que hay Arduinos de diferentes clases, diferentes calidades, diferentes eh, memorias, ¿sí? Capacidad de memoria y demás, de cantidad de patas. Entonces, la más común, la más típica es la Arduino Uno, ¿sí? Esa es la común. La Arduino Uno es la que yo recomendaría, si ustedes tienen que comprarse una, arranquen por esa, digamos, porque la que le sigue es la Arduino Mega, que es bastante más cara, tiene bastante más patas, pero a lo mejor no la usemos, ¿no? O ustedes no la utilizan. Entonces, el Arduino Uno es como la más recomendable. A ver, si alguno tiene Arduino Mega, use Arduino Mega. Si alguno tiene algún otro Arduino, use otro Arduino, no hay problema. La Arduino Nano es un poco más barata que el Arduino Uno, pero es un Arduino mucho más chiquita. Sobre todo es más difícil de trabajar con el Arduino Nano porque le tienen que soldar unos pines, los pines no están ahí, digamos, es como que tienen que poner un protoboard. Y en el año que viene ustedes van a trabajar con automatización, ¿sí? La materia de automatización. Y esa materia eh, trabaja con un... Vieron que el Arduino se pueden poner los shields, ¿no? Las placas complementarias. Y esa placa complementaria se conecta en el formato de Arduino, ¿sí? Entonces, el Arduino Uno, el Arduino Mega y el Arduino Leonardo, todos esos Arduinos tienen la misma disposición de patas. Entonces le pueden conectar esa placa encima. ¿Qué les quiero decir con esto? Que si se compran un Arduino Nano ahora, el año que viene se van a tener que comprar un Arduino Uno. Si tienen un Arduino Nano ahora, pueden usar ese Arduino Nano acá y el año que viene buscarse un Arduino Uno. Pero si se van a comprar, compren de Arduino Uno para arriba. ¿Sí? ¿Estamos? Profesor, una consulta. Diga. Perfecto. Yo tengo una Arduino 1, Sí. lo usé en el secundario. Digamos que si se puede decir, es la original. Y Bien. después compramos porque tenemos que hacer un trabajo práctico que hicimos con un trabajo práctico chico que era un dispenser de comida y agua para perro, con Sí. electroválvulas y demás. Y no conseguimos, supóngale que era la original. Compramos una y era media china. La Sí. utilizamos igual y funciona exactamente igual. En algunas cosas salta error. La Sí. puedo llevar de última, por si a algún compañero les falta ese día, de última que la use, o probamos si el ejercicio ese o el trabajo práctico lo puedo usar. Sí, a ver, tenemos... Arduino es original de Italia, ¿sí? Los italianos... Claro, Y los Arduinos originales dicen hecha en Italia. sí, abajo dice. No sé por qué no lo dicen italiano, digo, ¿no? Se lo dice por Italia. Pero las chinas funcionan bien igual en la mayoría de los casos, ¿sí? No es tan fácil darse cuenta si es la china o si es la italiana cuando usted lo compra en Mercado Libre, ¿no? Lo que puede llegar a pasar si compran alguna china, generalmente no tuvimos problemas con las chinas, ¿sí? Generalmente el que compró china anda exactamente igual que el Arduino original. La única diferencia es que algunos Windows no la detectan directamente, ¿sí? Si ustedes conectan el Arduino a la PC, enseguida le aparece instala el driver y queda conectada a la PC. Si ustedes por ahí tienen alguna versión china, les pide un driver y hay que buscarlo por internet e instalarlo, ¿no? Y listo.
¿sí? Así que no hubo mucho más dificultades que eso, en la generalidad. Con lo cual, Profe, la que consigan está bien. Sí. ¿el Arduino sería solo o porque acá estoy viendo el Mercado Libre viene uno con un estuche, vienen un montón de accesorios? Vamos a trabajar con el Arduino, vamos a trabajar con algunos accesorios. Sí, la que tienen en Mercado Libre vienen con display, con cables, con botones, pulsadores. Está Pero si bueno te trabajar. fijas, aparecen como por ejemplo Arduino 1, R3 o Atmega 328, aparece. Sí, esa es por el release, digamos, ¿no? Por la versión de la placa. Cualquiera, fíjense, miren, acá les comparto. Fíjense, acá dice Arduino 1 CH340. CH340 es el driver que hay que ponerle. Entonces acá ya te está diciendo que es China la placa esta. ¿Sí? Pero funciona. Entonces, si la quieren comprar, cómprenla, no hay ningún problema. ¿Sí? Fíjense, USB basado en CH340. Entonces, bueno, evidentemente estas son las chinas. Algunas es la original. Acá están, miren, placa original italiana. Bueno, ni que fuera una Ferrari que la van a cobrar el triple. Bueno, eso nada más. Por la diferencia de precio, ni pensarlo, compras una de estas, ¿no? 3.500 pesos. Vamos a utilizar algunos componentes extras, pero no vale la pena comprarse esto. Si alguno tiene ganas de decir, bueno, yo quiero jugar un montón con el Arduino, y quiero trabajar, y quiero pensar, y quiero dibujar mucho, quiero dibujar cositas en el display, y quiero, bueno, inviértalo y cómprelo, por supuesto, ¿no? Está bueno. Pero no como requisito de la materia, ni mucho menos. Vamos a trabajar con el Arduino, vamos a trabajar con pulsadores, vamos a trabajar con LEDs, vamos a trabajar con algún motor, pero se lo vamos a ir diciendo y lo vamos a ir viendo a medida que trabajemos. No va a hacer falta que gasten, no sé, 20.000 pesos en un kit de Arduino, ¿sí? Así que, bueno, eso, nada más. Vayan consiguiéndose una placa de estas. Bueno, ¿dudas? No, no. Bueno, genial. Entonces arranquemos con la materia propiamente dicha. Lo primero que tenemos que pensar y que tenemos que definirnos es qué es algo digital y qué es algo analógico, ¿no? Típicamente lo digital se define como valores discretos y lo analógico como valores continuos. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, yo tengo acá una curva de temperatura, ¿sí? Nada, fíjense. 24 horas del día y una escala de temperatura que arrancó a las 5 de la mañana con 20 grados y a las 2 de la tarde hizo 25 grados y un poquito. ¿Sí? Si yo hago suma a esta curva, ¿qué voy a encontrar? Que para cada punto de los gráficos voy a tener una temperatura y voy a tener una hora del día, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que hay infinitos puntos acá. ¿Por qué? Porque ¿cuántos valores de temperatura hay entre 24 y 25 grados? ¿Cuántos hay? Infinito. Infinitos, Infinito. ¿no? ¿Se entiende ese concepto? ¿Todo tiene claro? Es el Sí, momento de sí. levantar la mano, si no. Bien. Entonces yo entre 23 y 24 grados tengo infinitos valores. Lo mismo entre las 10 de la mañana y las 11. Tengo infinitos valores de tiempo, ¿no? Todo depende qué tan rápido sea yo tomando muestras y qué tan preciso sea mi termómetro. ¿Sí? Ese va a ser el límite de esto. Si yo miro el termómetro de mercurio ese de rojo que se pone en la pared, tiene infinitos valores. Nada más que mi ojo no lo puede ver, ¿no? Pero se mueve el líquido adentro del termómetro, se mueve infinitesimalmente, ¿no?
¿Se entiende ese concepto o no? Sí, sí. Bien. Esto no se lleva muy bien con un sistema digital. De hecho, no se lleva. Con un micro, con una lógica digital, no hay forma que yo tenga esto. ¿Por qué? Y porque yo no puedo almacenar infinitos valores en un vector, no puedo sumar infinitas cosas. ¿Sí? Entonces tengo que discretizar esto. Tanto en horas como en valores de temperatura. ¿Sí? Entonces fíjense que yo acá ya estoy tomando una muestra por hora. No sé qué pasó a las 8:30. ¿Sí? Puedo presuponer que si las 8 estoy acá y las 9 está acá, puedo aproximar una línea y decir, bueno, las 8:30 estaba por ahí, pero no lo sé. ¿Sí? Entonces, tomo, en vez de tomar infinitas muestras como tengo acá, tengo 24 muestras. ¿Sí? Sí. Bien, genial. Y en lugar de tener infinitos valores de temperatura, tengo escalones de temperatura. ¿Sí? Fíjense que si ustedes, no sé, ponen la tele, abajo dice que hace, no sé, ahora me dice la PC me dice que hace 6 grados afuera. ¿Sí? Si usted pone la tele, le va a decir que hace, no sé, 6,5 grados. Y después le va a decir 7 grados, no le va a decir 6,8 grados. ¿Sí? ¿Se entiende? Fíjense que la mayoría de la representación va de medio grado a medio grado. ¿Se han percatado de eso? Sí, a mí la compu me tira 5,5. Claro, 5,5. Bueno, porque tendrá más resolución que, no sé por qué, nunca le toqué esto, pero no, dice 6 grados, derecho. No le pone coma. Pero bueno, no importa. A ver, ¿qué es lo que va esto? La percepción de temperatura nuestra no nos importa si hay una diferencia de medio grado. No nos damos cuenta si hay medio grado más o medio grado menos. ¿Sí? Sí nos damos cuenta si hay 1 grado más, 1 grado menos, 2 grados más, 2 grados menos. Entonces no hace falta medir para mostrarme en el show del lagarto si hacen 5,128 grados, ¿no? No importa. 5 grados está bien. Ahora, si yo tengo un proceso químico muy sensible que necesito que esté a 25 grados justo, no puedo tenerlo a 25,5 grados, ni 25,3 grados. Entonces necesito otra resolución de mi termómetro, ¿no? Entonces necesito otro tipo de termómetro, necesito otro tipo de medición. Entonces, depende cuánto me sea mi medición y qué tengo que hacer, es como yo tengo cuántos decimales le voy a poner a mi temperatura, ¿sí? Pero siempre discretizándolo, siempre teniendo valores, siempre teniendo escalones de temperatura. No puedo volver a esto del infinito, ¿no? Que haya infinitos valores entre el 23 y el 24. ¿Venimos bien? Sí. Bien, Profe, diga. disculpe, yo soy el delegado de curso, veo que en el grupo me han llamado. Yo estaba actualizando el AMD de la computadora porque esta mañana cuando lo encendí y me corrompió la pantalla, no veía nada. Qué lindo. Sí, la verdad, un pernazo. No pasa nada. ¿Había pasado algo? Disculpe que le interrumpa la clase, son 2 segundos, pero sabes si, qué ha pasado nomás. No, estuvimos charlando un poco de las condiciones de cómo íbamos a trabajar, de qué íbamos a hacer, de que van a ser clases mixtas, algunas en el laboratorio y otras acá. Las primeras van a ser virtuales, hasta que tengamos una base ya para ir a hacer algo al laboratorio y después vamos al laboratorio directamente. Ah, Eh, listo. Yo eh, le pido disculpas por entrar tarde, nomás que no, no pasa nada. justo, 7:30 ya estaba con la computadora encendida, estaba boludeando, ¿viste? Como siempre. Y me tiró el error la AMD y me corrompió todo. Bueno, no pasa nada. De Hasta todas que formas, la clase queda grabada y la vamos a subir a YouTube, como siempre hacemos, para que esté ahí de referencia. ¿Sí? listo, profe. Otra cosa que tenemos que determinar es qué es un 0, qué es un 1. ¿Sí?
algo habrán visto, algo habrán escuchado, algo habremos charlado en algún momento de que, bueno, si es 0 voltios es 0, si son 5 voltios es 1, ¿no? No es tan así. ¿Por qué? Porque yo tengo unos rangos de tensión en los que necesito que mi sistema se mueva, ¿sí? ¿Por qué? Porque 0, está bien, lo pongo como 0 voltios, es 0. Ahora, 0,1, ¿qué? ¿Dejó de ser 0? ¿0,2? Bueno, no es tan fácil tener siempre 0 voltios, ¿no? Puedo tener algunas décimas de voltio que estén presentes ahí, puedo tener... entonces necesito, o los sistemas trabajan con rangos, ¿no? En donde yo tengo el BL porque es el voltaje bajo, ¿no? El low. Tengo un BL mínimo, que en este caso sí son 0 voltios, y un BL máximo. Entonces todo eso que tiene el rango es un 0 binario. Es un nivel bajo, es un 0 binario, un 0 lógico. ¿Sí? Entonces, ¿de cuánto es este rango? Depende de la tecnología con la que esté trabajando, depende del voltaje de alimentación, depende de un montón de cosas. ¿Qué tengo que hacer? Obviamente leer la hoja de datos del integrado. Si yo voy a la hoja de datos del integrado, de eso sí charlamos alguna vez de hoja de datos, ¿no? ¿Charlamos alguna vez? Sí. Bueno, Sí. si yo voy a la hoja de datos, ahí me dice BL mínimo, BL máximo, ¿sí? Si el integrado se alimenta con 5 voltios, y bueno, el BL mínimo será 0, el BL máximo será 1,5, el BH mínimo será 2,5 y el BH máximo será 5, ¿sí? Entonces tengo entre 0 y 1,5 el 0 lógico. Entre 0 voltios y 1,5 voltios, el 0 lógico. Entre 2,5 voltios y 5 voltios, el 1 lógico, el alto o el 1 binario. Y en el medio tengo algo que claramente se ve acá como una zona inaceptable, ¿sí? Una zona en la que no es recomendable que yo tenga estados, ¿sí? No es recomendable que yo a un micro le ponga 2 voltios a la entrada, ¿sí? ¿Por qué? Y porque depende la lógica, depende el micro, depende de la partida, depende de un montón de cosas. Hay veces que me la puede tomar como 0 y hay veces que me lo puede tomar como 1. Entonces, claramente puedo estar cometiendo errores, ¿no? Entonces, si yo quiero poner un 0, me tengo que asegurar que sea un 0, que sea un 0, entonces tengo que conectarlo a una tensión, baja. Y si quiero que sea un alto, me tengo que asegurar que sea un alto, ¿sí? Entonces, eso va a una tensión de alto. Necesito esos seguros. No puedo, digamos, dejarlo flotando las cosas. No puedo meterle 2,5 voltios. ¿Por qué? Porque entro en esta zona inaceptable y mi circuito empieza a hacer cosas raras. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Se entiende? Sí. Bien, genial. Sí. Entonces vamos a ver ahora cómo empezamos a trabajar con esos ceros y con esos unos lógicos, ¿sí? Le empezamos a colocar estos que yo les decía que son compuertas. ¿Qué es una compuerta? Un integrado que tiene que realiza una función específica con estos ceros y con estos unos. El primero y el más simple es la compuerta NOT. ¿Qué es lo que hace la compuerta NOT? La invierte. ¿Sí? Fíjense que vamos a empezar a trabajar con el concepto de tabla de verdad, que la tabla de verdad es una relación de entrada versus salida, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si yo pongo un 0 a la entrada, o sea, le pongo 0 voltios acá, del otro lado voy a tener un 1. Voy a tener, si la compuerta es de 5 voltios, porque también se pueden alimentar con 3,3 voltios, con 1,8 voltios, ¿sí? Se puede alimentar con un rango de tensiones, pero lo más típico son los 5 voltios. Entonces, lo más típico en nuestro contexto, hay otros contextos que lo típico es otra cosa, pero nosotros vamos a trabajar con 5 voltios casi siempre. Entonces, nosotros tenemos un 0 lógico a la entrada, eso se va a redundar en un 1 lógico a la salida, ¿sí? A ver, no es que se crea
esos 5 voltios, sino que la compuerta tiene alimentación por otro lado, ¿no? O sea, tienes patas de alimentación, entonces lo único que hace es invertir la entrada. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. En este caso, lo que usted dice, profe, la entrada, por decirte en este caso que está 0 y 1, cuando vos decís de 5 a 1, el 1 vendría a ser un 0 en este caso en la tabla. ¿O siempre va a ser de 5 a 1 o de 1 a 5? No, Mati, el Ahí ya tema, nos lo que explica el confundimos, ¿vieron? profe, Ahí ya estamos lo que confundidos explica en el los 5 profe, voltios y el 1 y el 0 lógico. Ah, tenés razón. Nosotros claro, trabajamos con lógica binaria. Esa lógica binaria representa algún voltaje, ¿sí? Depende de nuestro sistema, es qué voltaje representa el 1. En nosotros, en la Perfecto. mayoría de los casos, el 1 es 5 voltios. Entonces yo, si mido con el multímetro, no voy a tener un voltio acá a la salida. Si esto tiene un 1 de salida, voy a tener 5 voltios. ¿Sí? Esos 5 voltios es un 1, lógico. Y si tengo un 0 Perfecto. lógico, voy a tener algo parecido a 0 voltios. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ahí Entonces, está. si le pongo 0 lógico de este lado, voy a tener 1 lógico de este lado. O sea que si le pongo 0 voltios, voy a tener 5 voltios. Si le pongo 5 voltios, voy a tener 0 voltios. O sea, si le pongo un 1, voy a tener un 0 acá. ¿Sí? Ahora sí. Profe, Sí. yo tengo una consulta. Diga. El concepto este de los 5 voltios, ¿de qué nace, digamos, bajo? O sea, ¿por qué se establece así? ¿Por qué 5, no 4? ¿Por qué 5, no 6? Porque sí. ¿Está bien? Ah, pero, o sea, no es una tabla, digamos, es un concepto creado que No, no... no es un concepto. O sea, a ver. Yo cuando tengo mi chip, ¿sí? Sí, Acá tengo 6 compuertas NOT. Esas 6 compuertas NOT necesitan alimentación. BCC y GND. ¿Sí? La compuerta CD 4009, si yo voy a la hoja de datos de la CD 4009, me dice que la puedo alimentar de, creo que me dice de 4 a 12 voltios. ¿Sí? Entonces yo, si le pongo 0 acá y acá le pongo 12, cuando yo le ponga 0 voltios acá, acá voy a tener 12 voltios y va a ser un 1 lógico. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? La mayoría de los circuitos se alimentan con tensiones normalizadas. ¿Sí? ¿Por qué? Para que sea compatible con otra cosa. Si usted ve la fuente de una PC, por ejemplo, ¿sí? Si ven la fuente de salida de una PC, ¿qué tensiones tengo de salida? 12 voltios, 5 voltios, 3,3 voltios, 1,8 voltios. ¿Sí? ¿Por qué tengo esas tensiones de salida? Y porque son las tensiones normalizadas. Entonces se piensa toda la electrónica en esas tensiones. ¿Sí? Lo que necesita que mueva un motor, y está bueno que sean 12 voltios porque tengo más potencia. Si necesito electrónica con 5 voltios está bien, porque si le pongo menos tensión es más susceptible al ruido. Entonces, generalmente entre circuitos se trabaja con 5 voltios, ¿sí? Con 12 o con 5 voltios, pero adentro del circuito se puede trabajar con tensiones más chicas para que sea más rápido el circuito. Entonces se puede trabajar con 3,3 voltios. Y ya adentro de los mismos micros se puede trabajar con 1,8 voltios. ¿Sí? Son como escalones y como cuestiones normalizadas como para que sea compatible una cosa con la otra, ¿no? claro, o sea, como que todos los componentes están hechos para el mismo voltaje, entonces Exacto. nunca vas a Es como utilizar un es como voltaje la red. mayor para... Exacto, es como la red eléctrica. ¿Por qué usamos 220 y no 180? Bueno, porque en algún momento se tomó la decisión de usar 220, ¿no? ¿Andaría las cosas lo mismo con 220, con 180? Y sí, andaría, pero habría que repensarlo. Bueno, se usa 220 y 110, depende del país donde se esté, pero nadie usa otra cosa, ¿no? Porque hay que más o menos normalizarlo. Claro, hay que modificar toda la fuente Exacto, y todas las entradas de electricidad de los productos, digamos. exacto. ¿Qué cosa, Luciano, no entendiste? Me quedé por ahí. No sé en qué momento escribiste eso. Cuando lo mío, eso, lo de serio. cuando sea profe, Se me cortó ahí, no escuché.
O sea, lo que acaba de decir que en el 0 y el 1, eso va a depender de la tensión que tenga el componente en sí, en la compuerta. Exacto. Si tiene, por ejemplo, una tensión de 12 voltios, al ingresar, la señal un 0 en la compuerta NOT, cuando salga, va a tener la salida en 1, va a ser los 12 voltios. Si fuera al revés, entraría con los 12 voltios y la salida tendría 0 voltios. Así es, tal cual. El Arduino trabaja con 5 voltios. Entonces yo cuando le Sí, ponga... pero había dado el ejemplo ese y por eso le Sí, dije no, 12 voltios. perfecto. El ejemplo estuvo perfecto. Digamos, por eso digo, depende de la tecnología, depende de la placa con la que estemos trabajando, es si se trabaja con 5 o se trabaja con otra tensión. Nosotros no lo programamos, nosotros compramos los componentes en ese rango de tensiones. ¿Sí? Si nosotros trabajamos con un Arduino, ya sabemos que trabajan con 5 voltios. Y si quiero que el Arduino me detecte un 1, le tengo que poner 5 voltios. Si a mí se me ocurre ponerle 12 voltios para que me detecte un 1, lo quemo. ¿Sí? Porque el Arduino trabaja con 5. Las especificaciones del Arduino me dicen que el 1 son 5 voltios. Entonces, yo me tengo que ayornar a eso y la fuente de alimentación que le tengo que poner y los componentes que le tengo que poner tienen que estar pensados para trabajar con 5 voltios. ¿Sí? Hay otras placas que trabajan a 3,3 voltios. Entonces, bueno, si yo le pongo 5 voltios la quemo, necesito trabajar a 3,3 voltios. ¿Sí? ¿Se va entendiendo, Luciano? Bueno, de a poco lo vamos a ir entendiendo. Es la primera clase. Son muchas cosas nuevas. Bueno, entonces teníamos que la compuerta NOT hacía esto, ¿no? Tenía una entrada, una salida, y me invertía el valor de la entrada. Si yo entro con 0, salgo con 1. Si entro con 1, salgo con 0. ¿Sí? ¿Qué es lo que veo acá? Esto se llama diagrama temporal. ¿Sí? Tengo una señal de entrada que fíjese que arranca en 0, en el tiempo t1 sube a 1, se mantiene en 1 hasta el tiempo t2, en el tiempo t2 baja a 0 nuevamente. ¿Sí? Es un impulso de entrada. ¿Qué tengo a la salida? Justamente lo opuesto, ¿no? En el tiempo t1, lo que estaba en 0, como la compuerta de una NOT, sale en 1. En el tiempo t1, cuando la entrada sube, la salida baja, permanece en bajo hasta que vuelve a bajar en T2 la entrada y la salida pasa otra vez a alto. ¿Sí? Ahí es cuando la compuerta se abre, ¿no? No, acá la compuerta no se abre ni se cierra. Esto está permanentemente trabajando y siempre invierte. ¿Sí? Está invirtiendo la entrada. Si tengo un 1 lo pongo en 0, si tengo un 0 lo pongo en 1. Siempre estoy dando vuelta a la entrada. ¿Uno siempre tiene que estar pensando en la salida o en la entrada, en este caso? Sí, depende de qué estoy haciendo. Ya vamos a ver cómo se usa todo esto. Esto tiene una expresión lógica, ¿sí? Que me va a describir matemáticamente cómo funciona mi compuerta. La expresión lógica es X, si X es la salida, es igual a A, si A es la entrada, negada. Fíjense que tiene esa línea arriba, la A, ¿no? ¿Sí? Entonces eso quiere decir X igual a A negado. Niega la entrada. Si la entrada era 0, negado es 1. Si era 1, negado es 0. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, profe. Sí, profe. Genial. Así lo vemos la compuerta NOT discreta, ¿sí? Como yo les decía que podemos ir al centro a comprarla y nos van a vender esto. Esto se conecta en la protoboard y podemos meter un cable. Oh. Se corta. Ahí está. Ahí le editamos después.
Sí, sin problema, pero digo, por defecto si corte tengo que volver a lanzar la grabación. Bueno, entonces, les decía, teníamos la compuerta en donde tengo las 6 compuertas adentro de un mismo integrado que yo podía comprar al centro, y esto es lo que yo les digo que no se está utilizando más, ¿sí? Porque es grande, porque es viejo, porque es de los primeros que hacía. Antes se armaban los circuitos con esto, ya después se empezó a trabajar con los microprocesadores, microcontroladores, entonces ya no tuvo sentido armar esto, no tenía sentido armar los circuitos así. Y ahora si quiero armar un circuito electrónico discreto, lo armo en una FPGA. ¿Sí? Otra compuerta es la compuerta OR. ¿Sí? La compuerta OR tiene este símbolo. ¿Y qué es lo que hace la compuerta OR? Bueno, si la entrada es 0, A y B es 0, la salida es 0. Si tengo un 0 en A y un 1 en B, la salida es 1. Si tengo un 1 en A y un 0 en B, la salida es 1. Si tengo un 1 y un 1, la salida es un 1. ¿Sí? Es una compuerta O. O esto o esto. ¿Sí? Esto se puede, si se quiere, ejemplificar como si fuesen dos llaves en paralelo, ¿no? Pero no sé si suma ese ejemplo o lo complica más. Por las dos no se lo voy a hacer. Es decir, fíjense cómo es el diagrama de operación de esto. Yo tengo A y B en 0, la salida X en 0. ¿Sí? Entonces, cuando A pasa de 0 a 1, fíjense que B también pasó de 0 a 1, la salida pasó de 0 a 1. ¿Sí? Porque esto es 1, la salida es 1. Según mi tabla de verdad. La tabla de verdad es la que define cómo funcionan las cosas. ¿Sí? Entonces yo tengo que fijarme cómo funciona esa tabla de verdad. La salida es 0, la salida, perdón. Si la entrada A está en 0, fíjense que ahí la entrada A pasó de 1 a 0. La entrada B está en 1. Y la entrada X, estoy como atravesado, ¿no? La entrada A pasó de 1 a 0. La entrada B estaba en 1, sigue en 1. Y la salida X sigue en 1. ¿Por qué sigue en 1? Porque tengo A en 0 y B en 1. Si yo veo mi tabla de verdad, con A en 0 y B en 1, la salida X es 1. ¿Sí? Después, ¿qué pasa? A sigue en 0, B bajó a 0, entonces, ¿qué va a pasar con la salida X? Se va a poner en 0, ¿no? ¿Por qué? Porque 0 y 0 en A y en B, 0 y 0 en A y en B, significa 0 de X. Después vuelvo a subir A, y tengo A en 1, B en 0, la salida X es 1. ¿Sí? Porque es una suma lógica. ¿Por qué suma lógica? Por esto. ¿No? Porque yo tengo 0 más 0 es 0, 0 más 1 es 1, 1 más 0 es 1, pero 1 más 1 también es 1. ¿Sí? Porque es lógico esto. Si yo tengo 5 voltios de una patita y le conecto otra patita que también está en 5 voltios, no es que va a tener 10 voltios. Va a tener 5 voltios igual, ¿no? ¿Se entiende? Profe, esa es la que sumaba, la que multiplicaba. No, por eso. Fíjese, acá tiene un más. Es una compuerta OR, es una suma lógica. Sumo. ¿Sí? Por eso es que 0 más 0 es 0, 0 más 1 es 1, 1 más 0 es 1 y 1 más 1 es 1. ¿Sí? Acá estoy tomando como A1, B1, entonces hago 1 más 1, 1. No me estaba escuchando por el auricular y estaba haciendo otra cosa, por eso no. Ah, está bien. ¿Y por qué está haciendo eso? Pues estaba buscando la hierba, ¿verdad? Dice, bueno, estaba buscando el mate. Bueno, está bien, se lo permito entonces. Si por la hierba y el mate está bien. Bueno, ¿se entendió?
Bien, genial. Yo profe, sinceramente me perdí en una parte. ¿En qué parte? En la parte en la que las 3 llaves ya pasan a ser 1. No, es que tengo 2 llaves. Una entrada, otra entrada. Una entrada en 1, otra entrada en 1. La salida es 1. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, hasta ahí voy. Bien. Si la entrada es 0, la otra entrada es 1, la salida es 1, porque es 0 más 1, entonces es 1. En este caso es 0 más 0, entonces es 0. Acá es 1 más 0, entonces es 1. Y en este de acá teníamos 1 más 1 es 1, porque no es una suma común y corriente, sino que es una suma lógica. ¿Sí? Estoy sumando estados lógicos. ¿Sí? ¿Venimos? Sí, profe, hasta ahí lo acompaño ahora. No Genial. entendí bien Está la bien. última parte. Está bien, está perfecto. Así tenemos un integrado, ¿no? En donde yo tengo 4 compuertas, en un integradito de 14 patas. La forma es la misma que teníamos de acá arriba, ¿sí? Esta. Y tengo 4 compuertas OR. Fíjense el símbolo de la OR, ¿no? Es muy importante el tema del símbolo, porque es el que no va a poder meter hacia los planos, digamos, básicamente, ¿no? Y entender qué es lo que estamos haciendo. Ya sé que si acá tengo un 1 y acá tengo un 0, la salida 11 va a ser un 1, porque estoy sumando. Entonces voy a tener 1 más 0, 1. ¿Sí? Otra compuerta, la compuerta AND. ¿Sí? La compuerta AND hace algo distinto, por supuesto. Bueno, fíjense el símbolo, que es más cuadrado. ¿Sí? Y acá es, si las dos entradas están en 1, la salida es 1. Si no, está en 0. ¿No? Fíjense. 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1. ¿Sí? ¿Se entiende? Porque esto hace una multiplicación lógica. Básicamente que si hay un 0, el resultado va a terminar siendo 0, digamos. Claro, ¿por qué? Porque multiplica. Es como cuando hace el más por más, menos por menos, más por menos. Bueno, sí, puede ser. Profe, o sea que todo, o sea, si sumo o multiplica depende del componente, ¿verdad? Depende de la compuerta, claro. La compuerta OR suma. La compuerta AND multiplica. Ah, Entonces, 0 por 0, 0, 0 por 1, 0, 1 por 0, 0, y 1 por 1, 1. Por eso es que el único que tiene un 1 es el del final, cuando no tengo ningún 0 que lo multiplique. En el caso de la suma, no puede dar más de uno, digamos. No, porque 1 más 1 es 1. O sea, existe el estado donde tengo las dos entradas en 1, pero sigue siendo un 1 lógico, ¿no? No tengo un 2, porque no estoy contando cosas, sino que son voltios. Entonces, si yo le pongo 5 voltios por un lado y 5 voltios por el otro, siguen siendo 5 voltios. Listo. ¿Listo? Sí. Bien, genial. También la compuerta AND aparece así, ¿no? En un integrado donde yo tengo 4 compuertas en un mismo integrado. Otra compuerta es la compuerta NOR, que en realidad no es más que una OR a la que le ponen una NOT a la salida. ¿Sí? Entonces, fíjense que le aparece en el símbolo, aparece este puntito, que dice que la compuerta está, que la salida está negada. ¿Qué quiere decir eso? Y bueno, esto. Hasta acá, o sea, el A y B son las entradas, A más B es la compuerta OR, pero tengo que negar esa compuerta OR. Entonces, 0 más 0 era 0, 0 más 1 era 1, 1 más 0 era 1, y 1 más 1 era 1. Pero si eso lo niego, fíjense la línea acá arriba, ¿no? Esta línea era la negadora. ¿Por qué? Porque yo tengo esa salida, porque eso que estoy viendo acá es A más B acá, en este punto. ¿Sí? ¿Y qué hacía la compuerta NOT? Era el negado de la entrada.
Y si la entrada de esto es A más B, la salida de esto, ¿qué será? A más B negada, ¿no? A más B dado vuelta, A más B invertida. Entonces, tengo que, si yo tenía 0 más 0, 0 negado es 1. 1 negado es 0, 1 negado es 0 y 1 negado es 0. ¿Estamos bien? Profe, una consulta. Diga. Esto, después de que se le cortó la luz, cuando volvió, ¿lo empezó a grabar de nuevo, digamos? ¿O no? Sí, lo grabé de vuelta. Ya después lo vuelvo a pegar. Listo, joya, Lo porque pego y lo subo en voy uno a solo. tener que volver a verlo un par de veces para asimilarlo Sí, bien. sí, le subo el apunte también al Classroom, que también ahí para aclararlo, así que ahí, y a medida que vayamos masticando, te lo vamos a entender un poco mejor. ¿Sí? O sea, son conceptos todos nuevos los que estamos viendo hoy, y suena todo muy raro. Pero bueno, así funciona esto. Después se acostumbra. Va a ser largo acá. Bueno. El diagrama temporal es el mismo de siempre, hay que pensarlo, ¿no? Si yo tengo 0 más 0 es 1, porque está invertida, ¿no? O sea, 0 más 0 invertido. Entonces 0 más 0 es 0, invertido es 1. Acá tengo 1 más 0 es 1, invertido es 0. 0 más 0, 1. 0 más 1, 0. ¿Sí? Porque 0 más 1 es 1, dado vuelta es 0. Y así sucesivamente, ¿no? Bueno, esto es una comparación que más adelante lo vamos a ver. Expresión lógica. De vuelta, tengo 4 componentes en el mismo, 4 compuertas en el mismo chip. La NAND es lo mismo que la OR, que la NOR, pero con una AND, ¿sí? Es decir, a una AND que le pusieron una NOT a la salida. Entonces, ¿qué hace? Y bueno, multiplico y después invierto. Entonces, 0 por 0, 0. Invertido, 1. 0 por 1, 0. Invertido, 1. 1 por 0, 0. Invertido, 1. 1 por 1, 1. Invertido, 0. ¿Sí? Acá acuérdense de esto, ¿no? El círculo indica que la salida está invertida. Y, bueno, esto también lo vamos a ver después. Y esto es lo que les dije recién, ¿no? O sea, los valores... disculpe que le interrumpa. No, pero la que hace cada falta. Los valores, cuando se multiplican, sí se multiplican, pero cuando se suman, no suman. 1 más 1 no es 2, es 1. 1 más 1 es 1 y 1 por 1 es 1. Y 1 por 1 es 1, exactamente. Exacto. Entonces, multiplicar, si se multiplican... Hay unas reglas de la no álgebra de Boole, claro, hay unas reglas de la álgebra de Boole, que lo vamos a ver la semana que viene, que vamos a tener todo bueno, justamente las reglas que determinan el álgebra, ¿sí? Que nos va a aclarar un poquito más eso. Pero acá tenemos compuertas que funcionan de esa forma, ¿sí? Entonces, hay una matemática atrás que nos ayuda a trabajar claro, pero 1 más 0 es 1. No, digo yo iPhone 13 Pro Max que no se usan este tipo de compuertas. A ver, ya llego. Esto. No se usa esto. ¿Sí? El chip de 14 patas que se meten en el protoboard, ese chip ya no se usa más. Las compuertas sí se siguen usando, claramente las PC están hechas con esto. Pero, a ver si lo podemos graficar. Yo tengo compuertas, que ya vamos a ver que las compuertas hacen... Acá estamos estudiando, o sea, los transistores hacen compuertas. Las compuertas hacen otro tipo de elementos constructivos, como pueden ser sumadores, restadores, multiplicadores, registro de desplazamiento, flip-flops, memorias, ¿sí? Todo eso se hace con compuertas. Con la diferencia es que o sea, el arreglo de transistores hace una compuerta, el arreglo de compuertas hace esos elementos, ¿sí? Por ejemplo, un flip-flop, que lo vamos a ver más adelante en la materia. Ese flip-flop es un elemento constructivo que, uniendo muchos flip-flops, creo memoria, ¿sí? Hago una memoria.
La memoria RAM está hecha con eso. Pero no está hecha con 250 de estos, no, 250 no, millones de estos integraditos puestos uno al lado del otro. Está hecho todo en un solo chip, ¿no? ¿Se entiende eso? Sí. Entonces, el elemento con puerta se sigue utilizando y es la base de toda la electrónica que tenemos. Desde los microprocesadores hasta, bueno, todo lo que es digital tiene con puerta adentro. ¿Sí? Las PC, los microprocesadores, microcontroladores, el Arduino, todo lo que querramos adentro tiene compuertas. Que esas compuertas se interconectan y forman otros bloques, que esos bloques se interconectan y forman bloques más grandes y así hasta tener un micro, por ejemplo, un microprocesador. ¿Sí? O un Arduino, un microcontrolador donde tengo memoria RAM, memoria ROM, registro de desplazamiento. Bueno, todo eso que son compuertas interconectadas. ¿Sí? Así funciona. Pero ya no se hace más con esto integrado grandote de 14 patas que tienen 6 compuertas dentro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tengo miles de millones de compuertas. Entonces, no hay forma de que lo pueda hacer con estos integrados. ¿Sí? Eso es lo que yo digo que no se usa más. No las compuertas se siguen utilizando. No se usa más los integrados de las compuertas sueltas y discretas, sueltas, sino que forman parte de otros circuitos integrados que son mucho más grandes. Y que esos circuitos sí tienen compuertas adentro. ¿Me expliqué? Vale, ¿lo puede decir de vuelta, profe? Claro que sí. Es difícil entenderlo. Los transistores es la base de la electrónica. ¿Sí? Yo tengo transistores. Si no tengo transistores, no tengo electrónica. Hasta ahí venimos. Sí. Una compuerta es un arreglo de transistores. ¿Sí? 3, 4, 5 transistores interconectados que me forman una compuerta. ¿Venimos hasta ahí? Sí. Esa compuerta, todavía no sabemos cómo, porque lo que estamos estudiando son las compuertas, pero estas compuertas se pueden unir para formar diferentes cosas. Puedo resolver un circuito, un problema, o puedo formar un bloque, ¿sí? Como por ejemplo un flip-flop. Ya vamos a ver más adelante que un flip-flop son 6 compuertas unidas. Esas 6 compuertas unidas forman un bloque. Ese bloque actúa como una memoria de 1 bit. Entonces yo, si quiero tener 8 bits de memoria, tengo que poner 8 flip-flop uno al lado del otro. Que si miro adentro del flip-flop, tienen 8 compuertas cada uno adentro. ¿Sí? Y cada una adentro tiene cuántos comandos puede llegar a tener. Y cada una de esas adentro, o sea, yo tengo un flip-flop que tiene, o sea, yo quiero hacer una memoria de 8 bits, ¿sí? O sea, un byte. Un byte de memoria que tiene 8 flip-flops. Si miro adentro de un flip-flop, ¿qué tengo? 8 compuertas. O 6, dependiendo del flip-flop, pongamos 6 compuertas. 6 compuertas. Si miro dentro de, de cada compuerta, ¿qué tengo? 3 o 4 transistores, dependiendo de qué compuerta estamos hablando. ¿Sí? Si quiero hacer una memoria RAM de 12 GB, bueno, tengo que replicar ese modelo un montón de veces, ¿no? Perfecto. ¿Sí? Entonces, la compuerta, claro que está usada. Si usted, la memoria RAM de su PC, tiene millones de compuertas adentro. No hay otra forma de hacerlo. Pero esas compuertas claramente no son de estas, que vienen en estos chips grandotes, que tiene 6 compuertas adentro, porque tendríamos millones de estos chips para hacer una memoria RAM, y no lo tenemos, claramente, ¿no? Está todo integrado. Entonces, eso es lo que yo digo que no se usa más. No se usa más estas compuertas grandes, viejas, sino que se integra todo adentro de unos circuitos integrados. ¿Me siguieron? ¿Puedo aportar, profe? Sí, claro, Pablo. Como dice el profe, no se usan más para desarrollos nuevos. Esos chips se siguen vendiendo porque sí se usan para reparaciones de algunas placas viejas que quedan, que aún lo contienen. Por ejemplo, los videojuegos, los arcades, los videojuegos de los flippers, todavía Claro. tienen placas digitales que llevan estas compuertas grandes y por eso se siguen vendiendo para reparar ese tipo de equipos viejos que todavía siguen dando vueltas. Claro, sí, genial, Pablo.
Sí, sirve para eso y para que los estudiantes aprendan sistema digital, no para mucho más. Totalmente. Porque claramente, si yo tengo que hoy hacer no sé, un arcade, no lo voy a hacer con este tipo de compuertas, porque me quedan unas placas así gigantes, con muchas posibilidades de falla, son caras, porque estos integrados son caros en comparación a lo que puede hacer un micrito chiquitito así, ¿no? Entonces, no se usa más por eso. Son caras las electrónicas, me salen placas muy grandes, no puedo miniaturizarlo, no puedo, bueno, me queda una placa así que lo único que hace es prender 8 LED y no tiene mucha gracia, ¿no? Entonces, por eso es que no se usan más en ningún desarrollo moderno. Antes de los microprocesadores, sí, claro, se usaba para todo, se usaban estos integrados. Y estoy hablando que antes los microprocesadores no es algo de, no sé, que San Martín usaba esto, ¿no? Sino que 20 años atrás se usaban. ¿Sí? Y capaz que 15 también. 20, pongámosle 20. Después empezaron a desarrollarse los microcontroladores y todo se migró a eso, ¿sí? Era mucho más fácil. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen un circuito y quieren cambiar algo, hay que cambiar el circuito, hay que sacar componente, volver a poner componente y recablear. Si usted quiere cambiar algo en un micro, y capaz que sí, mira uno porque inventó tantas cosas Da Vinci que a lo mejor también. Pero bueno, en definitiva, la lógica que estamos viendo se usa y se va a seguir usando. No me animo a decir para siempre, claramente, porque no lo sé, pero se va a seguir usando un buen tiempo. Recién está cambiándose y recién hay una alternativa con lo que son las computadoras cuánticas, ¿sí? Si no escucharon lo que es eso, googleenlo porque está muy bueno. Pero eso sirve para algunas cosas en particular, para el resto tenemos que seguir teniendo este sistema. Entonces, todo lo que no sea computación cuántica está hecho con esto, ¿sí? Nada más que no con los integrados grandotes, sino en todo embebido adentro de un solo chip, ¿sí? ¿Estamos bien? Sí, profe. Genial. Nos habíamos quedado en la NAND. Bueno, la NAND era una AND que invertía la salida. Entonces es 0 por 0, 1, o sea, 0 por 0, 0, invertido 1, ¿no? Que es lo que tengo por acá. La expresión lógica es A por B, porque multiplico, negado. Entonces, 0 por 0 es un 0, como está negado esto, niego el 0. 0 por 1 es 0. 1 por 0 es 0. 1 por 1 es 1. Pero como los niego, los tengo que invertir. Entonces, de 0 negado es 1, 0 negado es 1, 0 negado es 1 y 1 negado es 0. ¿Sí? Fíjense que las que son NOR o NAND tienen este punto redondo a la salida del símbolo, le cambia. Si yo este punto no lo tengo, es una AND. Como tiene el punto, es una NAND. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí. Genial. La última compuerta. La XOR, ¿sí? OR exclusiva. Este ya no tiene una correlación tan común como la OR o la AND, ¿sí? Que es una multiplicación, una suma, sino que es otra operación lógica que se llama OR exclusiva. Es una entrada y solo una en alto pone la salida en alto. Si no, es bajo, ¿sí? Fíjense. 0 y 0 la salida es 0, 0 y 1 la salida es 1, 1 y 0 la salida es 1 y 1 y 1 la salida es 0. ¿Sí? OR exclusiva. Exclusivamente una de las dos entradas puede estar en 1 para que la salida sea 1, si no la salida es 0. ¿Ves? El símbolo es como una OR. Claro. ¿Cómo, Sí. cómo?
Acá ya sí me perdí. ¿Por qué cuando hay, o sea, si hay dos números iguales, 0? Sí, porque no es una multiplicación o una suma, es otra operación que se llama OR exclusiva. De hecho, no sé si tengo el simbolito acá. Ah, no le puse el Profe, simbolito. este PDF que usted está mostrando acá lo puede mandar ¿Sí? al Classroom Sí, lo subo al Classroom. para tener lo de las tablas. Sí. Y esto está hecho en el apunte también, que está bastante más explicado. Profe, le consulto antes. Sí. Fuera de en los trabajos prácticos, recién hablando con el otro profe, de los trabajos prácticos y demás, fuera de eso, en el parcial va a tomar, por ejemplo, simbología y tabla, No. o solamente va a tomar en la parte, digamos, teórica, si se puede decir así. No dibujo, sino solamente la función o cómo funciona, la No. particularidad. Teórico nada. Lo que vamos a tomar es todo práctico. Entonces, Ok. ustedes van a tener que resolver un problema. ¿Y ese problema cómo lo van a resolver? Y le van a tener que hacer una tabla y van a tener que hacer un circuito. Y si no saben los símbolos y no saben hacer la tabla, el circuito no le va a andar. Sí. Así que teórica, como diciendo, Incluyendo todo. o sea, incluye, si ustedes van a hacer práctico, que la teoría la saben, si no, no la sabrían hacer. Sí. Bueno, compuerta OR exclusiva. ¿Sí? Así se llama la operación. No sé por qué no le puse el símbolo, pero es un más rodeado por un círculo. Es un más adentro de un círculo. Esa es la operación OR exclusiva. Es un símbolo distinto, no es ni un más, ni un menos, ni un por, ni nada. Es una operación nueva, distinta de la lógica binaria. OR exclusivo. 0, 0, OR exclusivo 0, 0. 0, OR exclusivo 1, 1. 1, OR exclusivo 0, 1, 1, OR exclusivo 1, 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque así funciona. Si yo tengo 2, 1 en la entrada, la salida es 0. Es así. Así funciona la operación OR exclusiva. El símbolo es una OR con una línea más adelante, ¿vieron? Entonces, profe, la OR trabaja sumando, la AND trabaja multiplicando, La lo- NOT, la de- la NOT la trabaja negando. negando y la SOR trabaja como si fuera una regla de signos. Bueno, sí, puede ser, no se me ha ocurrido. Sí, es cierto. Tomamos al 0 como un más y al 1 como un menos. Sí, no se me ha ocurrido verla así, pero sí. Si quieres, sí. Bueno, compuerta lo mismo y se terminó esto. ¿Se va entendiendo? Sí, profe. Bien. Vamos a ver un ejemplo para qué sirve esto. Lo vamos a ver rápido y lo vamos a repasar la semana que viene, porque va a hacer falta. Esto es un circuito. Sí, profe, porque ahora se entiende, pero ya mañana me voy a olvidar todo. No, es un proceso. A ver, esperen que voy a hacer un recorte de esto. Denme un segundo que... No, okay. Vamos hacia así, vamos hacia así. Vamos hacia así. Oh. Denme un segundo que estoy tratando de hacer esto. Muy bien. Ven que perdí el lápiz de la tableta digitalizadora y se va a complicar. Bien, acá tengo un circuito, ¿sí? Fíjense el circuito que tiene, se alcanza a ver, ¿no? 3 entradas, A, B y Sí, se C. ve clarito. A, B y C.
¿Sí? ¿Esta compuerta qué compuerta es? La primera. ¿Se ve el puntero del mouse o no se ve? Sí, sí. Bien. ¿Esta compuerta qué compuerta es? ¿Or? La AND. AND. OR es esta de acá abajo. Esta es una AND. ¿Sí? ¿Y qué hacía la AND? ¿No era la sumaba? que captaba todo diferente? Multiplicaba. Multiplicaba la AND. Entonces, ¿qué voy a tener a la salida acá? A por B por C, ¿o no? Sí. Sí. ¿Sí? Entonces, esta es una AND. Multiplica. ¿Esta cuál es la de abajo? La U2. OR. Una OR. Esto suma, ¿no? Sí. ¿Y cuál va a ser la salida? A más B. A más B. A más B. La U8, ¿esta qué es? Una NOT. Una NOT. Una NOT. Sí. ¿Y qué voy a tener a la salida? No hay diferencia. C. Menos C. C negado. Eso. C negado. Y a la salida de esta U1, esta AND, ¿qué voy a tener? B. Por B. B negado. ¿Por qué B negado? B, claro. B negado por A. C negado, perdón. C negado. Claro. C negado por B. Por B. Exactamente. C negado. ¿Se entiende lo que estamos haciendo? Sí. Sí, sí. ¿Quién no entiende? Excelente. ¿Esta de acá abajo qué era? Y ese A más B. Es una NOR. No, pero está Sí. negado. Ah, está negado. Tienes razón. El resultado Entonces, sería negado. A más B. En realidad ahí negado. veo A más C. Ah, todo negado, Sí, sí, perdón. A más C. A más C. A más C. Ah, más C, tienes razón. Negado. Negado. Pero el negado es por el NOT de arriba, ¿no? No, por esto. No. Por esa parte. Por eso, porque acuérdense que esto era la OR, así, y después la seguía una NOT. Perfecto. ¿Sí? Entonces, ¿acá qué voy a tener? A la salida de U4. A ¿Sí? por C. Por B por A C. por B por C. Por C. Por A más Más. B. Negado, ¿no? Por A más B. Todo negado. Por A más B. Ya vamos a ver que nos va a hacer falta poner unos paréntesis acá. Y todo eso Todo negado. Todo negado. Perfecto. ¿Y acá qué voy a tener? C negado B. Más, porque una OR, ¿no? Sí. A más C negado. A más C negado. ¿Sí? Sí. ¿Y qué voy a tener en X entonces? ¿X a qué va a ser igual? A todo eso. A todo esto. Por todo lo de abajo. Más todo lo de más abajo. todo eso. ¿Sí? Y eso es una ecuación de salida de un circuito digital. ¿Qué es lo Que que le había eso preguntado vendría a recién? ser. Vendría a ser la ecuación que representa eso. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo, no sé, por ejemplo, ¿Representa una acción en lo que vendría a ser la placa? claro, representa una ecuación de salida. Ahora, ¿qué puede pasar? Estas variables A, B y C pueden tomar valores distintos. ¿Sí? Claro, por ahí puede ser, por ejemplo, puede ser que el A, B y C sean 3 LED que se prendan, por ejemplo. No, son sensores, son entradas. Claro, pues Por podría tener un decirte, valor de a una 1, caja 0, que 1, se 1. abra, digamos. Por decirte, ¿Sí? A es una compuerta, B es una compuerta y C es otra compuerta. A un botón, B un botón, C un botón, un límite de carrera, un sensor de comparador de algo, ¿sí? Son entradas. Perfecto. Entonces, esto puede ser 000, 001, no sé, 010, 011, 100, 101, 110 y 111. ¿Sí? Esas son todas las alternativas de entrada que yo tengo. De ese resultado. No, de las tres entradas. Yo tengo tres entradas. Claro, del A y del B. Perfecto. El A y el B y el C pueden variar de esta forma. Pueden ser las 3 0, pueden ser las dos primeras 0 y C en 1, puede ser B en 0 y la otra 2 en 1, y así. Estas son todas las combinaciones Perfecto. de las entradas. Esa Sí. combinación de las entradas, según la ecuación que acabamos de calcular, nos va a dar una salida.
Sí. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a hacer el primero nomás. Si yo acá tengo A por B por C por A más B, ¿sí? Si A Negado. vale 0, Sí. si A vale 0, yo voy a tener 0 más B que vale 0, es 0, ¿sí? Sí. Por B que es, por C que es 0 es 0, por B que es 0 es 0, por A que es 0 es 0. Pero está negado, entonces va a ser un 1. Va a ser un 1. Entonces voy a tener un 1 acá. Un 1 Ah, más, no importa, porque un 1 más cualquier cosa sigue es 1. ¿O no? sí. Entonces Pero ya en ese caso, el C negado B más A más C negado, todo eso te daría 1 más 1, quedaría 0. Y no sé si ¿O esto me va a quedaría dar 1. 1? A ver, por ejemplo, porque yo tengo A más C. A más C, claro, A es 0, C es 0, negado me 0 va a a dar 0, pero 1, es negado 1. Sí. negado 1, también me da un 1 Todo acá. esto, ¿cómo sabemos que los valores son 0, 1? Eso, en esa parte yo quedé. Porque eso depende de las entradas. Eso depende de las Claro, por entradas. eso. Pero, por ejemplo, el C negado por B, ese queda en 1. Y esa sumatoria quedaría 1 más 1 es 1. Claro. ¿O es 0? No, es 1. Listo. 1 más 1 Listo, es 1. perfecto. Porque una suma, Sí, es sí, por una eso. OR. Profe, Perfecto. en el Dígame. caso, por ejemplo, de una entrada que sea un botón, si vos Sí. pulsás el botón, te daría un 1. Si no lo Un 1. pulsás, es un 0. Claro, depende de cómo lo tengas Claro. conectado, pero sí, puede ser. Ok. Vamos a un ejemplo, rapidito, que lo trabajamos la semana que viene, para que se siga entendiendo un poco más. Nunca logré andar No bien es la tabla. difícil si lo entendés. Pasa que esto me lo voy a olvidar mañana. No, no es difícil. No es difícil. El tema es práctica, hacer un poquito de práctica y Claro. para acordarse más que todas las tablas. Claro, para después hacerlo rápido, porque si no, después de con una tabla al lado se te complica. Fíjense esto. A mí lo que se me complicó es darme cuenta cuándo va a ser 0 y cuándo va a Bueno, ser por 1. eso, Lo vamos a este único, lo ejemplo. demás está todo joya. Vamos a este ejemplo, miren. Esto se llama lógica 2 de 3, lógica redundante, ¿sí? Cuando yo tengo un sistema crítico, no puedo confiarle mi vida a un sensor. ¿Por qué? Porque si ese sensor falla, me muero, ¿sí? Sistemas de alarma, sistema de... Todo lo que es crítico necesita esta triple redundancia que se llama. Pongo 3 sensores. No sé, motor de avión, ¿sí? El sensor de fuego de un motor de un avión. Si el sensor falla, o me dice que hay fuego y no hay fuego, o peor, me dice que no hay fuego y hay fuego, ¿sí? Entonces, yo no le puedo confiar todo el sistema a que ese sensor funcione bien. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Tipo, en el mismo sensor tenés los 3 sensores que se tienen que activar los 3 para, como que uno confirma al otro, digamos. Claro. 2 confirman. Lo que digan 2 es la verdad. Claro. Pongo 3 sensores y lo que dicen 2 es la verdad. Entonces bajo la probabilidad de falla muchísimo. ¿Sí? Esto funciona en todo lo que son sistemas críticos. No sé, centrales nucleares, aviones, computadoras de vuelo. Todos los sistemas críticos, donde corre riesgo la vida, necesito tener este tipo de triple redundancia. ¿Cuál es el problema? Es hipercara, ¿no? Porque tengo que triplicar O sea, un avión, por ejemplo, tiene 3 computadoras de vuelo. ¿Por qué tiene 3 computadoras de vuelo? Y porque si falla una, el avión se cae. Entonces necesito tener 3 computadoras para que lo que digan 2 sea la verdadera. ¿Por qué? Porque si pongo 2, ¿cuál falla? ¿Cómo tomo la decisión de qué falla? ¿Se entiende, no? Sí. Si yo pongo 2 sensores de fuego y me dice uno que hay fuego y el otro me dice que no hay fuego, ¿a cuál le creo? Bueno, salgo a mirar por la ventana, pero mi sistema necesita tener algo que lo confirme, ¿no? Entonces se hace esto, lógica 2 de 3. Lo vamos a hacer rápido, lo vamos a ver rápido y resuelto, y la semana que viene lo resolvemos. A ver, sí, hagamos así. Entonces, en esto no puedo escribir.
Si los tres sensores me dicen que no hay fuego, suponiendo que me da un 1 el sensor cuando detecta fuego, ¿no? Si los tres sensores me dicen que no hay fuego, claramente la salida es 0, ¿o no? Yo quiero que mi salida sea 0. Sí. Si hay dos que me dicen que no hay fuego y uno que me dice que hay fuego, ¿qué quiero? Diría que 0 porque dijo que tenéis la confirmación de 2 para hacer el resultado. Diría que es 0, ¿sí? Igual me asomo para mirar, ¿no? Pero por la duda, pero mi sistema diría que no. Si yo tengo dos ceros y un 1, tampoco lo prendo. Recién, cuando yo tengo 2 1 y un 0, pongo un 1 en la salida. ¿Sí? Si el sensor A me dice que no hay fuego, pero el B y el C me dicen que sí, yo tengo que prender la sirena. ¿Sí? Acá el A está apagado, pero el B y el C están prendidos, así que mi sirena se vuelve a apagar. Acá disparo y acá ya salto paracaídas. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Bien. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que generar un circuito que responda a esta salida, a esta tabla de verdad. Yo diseño esta tabla. Yo digo que quiero que mi circuito haga esto, porque a mí se me ocurre, bueno, en realidad porque yo lo necesito. ¿Sí? Necesito que mi circuito funcione así. ¿Cómo hago para que esto pase? Y bueno, tengo que agarrar y a cada una de estas salidas asegurarme que tener un 1 en la salida. ¿Sí? Entonces, ¿cómo me aseguro este primer 1 de acá? Puedo hacer una AND entre C, B y A negado. Porque A está en 0. Yo lo niego es 1. Hago una AND entre 1 más 1 por 1 por 1 y tengo la salida 1. ¿Sí? Acá tengo una AND que hace. Esta es A, entonces pasa por A negado, B y C. Entonces tengo, cuando se dé este caso, en donde el sensor A me dé 0, el sensor B me dé 1 y el sensor C me dé 1, se me va a prender el LED que está ahí atrás, ¿sí? Que está acá. Porque va a ser 1. ¿Sí? Matías, ¿quisiste decir algo? Profe, le hago una consulta. La AND de 3, los 3 tienen que ser sí, ¿no es cierto? Por eso tenemos el negado anterior. Exacto, así es. Bien, perfecto. Entonces, de esa forma, construyo cada uno de los 1 y sumo los efectos. Entonces, si se me prenden los 3 sensores, va a ser esta AND de acá. O sea, es A por B por C, los 3 están en 1, se va a poner un 1 acá, 1, estos 3 van a ser 0 y este va a ser un 1, entonces va a ser 0 más 0 más 0 más 1, 1 se va a prender el LED, ¿sí? Así se construye un circuito digital. Ya lo vamos a ir viendo, vamos a ir trabajando, vamos a ir analizándolo. Esto me da una ecuación, y esa ecuación yo la puedo simplificar para que el resultado sea el mismo, con menos componentes, ¿sí? ¿Qué era la última compuerta, profe? Una OR de 4 entradas. Una OR, bien. Bueno, creo que les sequé el cerebro lo suficiente por el día de hoy. Y digamos que tenemos que pegar una Demasiado. Para mí estaría bueno que mandara alguna actividad, no para cagar a mis compañeros, pero sí como para poder No, entender todavía todo, no. porque Todavía no, sinceramente... actividad todavía no. Vamos a hacer así. Voy a subir el video, voy a subir el apunte, lean el apunte, vean el video de vuelta. La semana que viene repasamos, sí, subo el PDF también. La semana que viene revemos esto, porque estoy seguro que un par lo entendieron, unos cuantos lo entendieron más o menos y unos cuantos no lo entendieron. Entonces, la semana que viene lo volvemos a revisar, porque la base lo que vamos a Yo entro en el más o haciendo. menos. ¿Cómo? Yo entro en el más o menos. Puedo entrar en el más o menos. Entonces, por eso, no nos vamos a adelantar, no vamos a empezar a hacer actividad todavía, vamos a hacer así. Vean el video, lean el apunte y vean el PDF de vuelta, que le voy a subir en estos días. La semana que viene hacemos un repaso rápido de lo que vimos y trabajamos y avanzamos un poquito más, ¿sí? Para que vaya cayendo la ficha de cómo funciona esto.
Perfecto, profe. ¿Sí? Vamos a hacer así. Y cuando ya tengamos una base, que vamos a ver si la semana que viene llegamos, o si no la otra, ya empezamos a hacer algunos ejercicios para que vaya haciendo mella y se vaya fijando el conocimiento. ¿Sí? Hacemos así. Profe, yo mandé ahí al grupo Sí. un videito que encontré que usted decía que lo hacía con llaves. Ahí encontré uno en YouTube que va prendiendo de una tecla y va prendiendo un LED. Ahí Claro. lo pasé al grupo. Bueno, genial, fantástico. Hay información por todos lados de esto. No se vuelvan locos. Va a haber tiempo para que la entiendan, ¿sí? Lo vamos a ir trabajando. Yo lo molesto, ¿me podría pasar el link de Classroom del IM4 por acá por el chat? O... Todavía no lo hice, ya lo voy a hacer hoy. Ah, perfecto. Se los paso ahí por el grupo. Sí, sí, por el grupo se los paso. Escucha, Pablo, igualmente, yo después tengo que volver a pasar todos los Classroom por las dudas, por el tema de las materias nuevas. Todavía no todas las materias lo han hecho, es más, yo creo que ninguna materia todavía ha hecho el Classroom. Yo después los paso todos y los pego en el grupo general, en la descripción. En la descripción del grupo general están todos los grupos y ya van a estar todos los Classroom. Tengo que actualizar todo. Perfecto, muchas gracias. Bueno, chicos, hacemos así. Ah, ¿sí? presidente viejo. Vamos a ir trabajándolo, pero no entren en pánico que se va a entender esto. Es mucho para una clase de un viernes a la mañana. Entiendo que se saturen un poco, pero no se preocupen que ya va a pasar. Listo, profe. Bueno, chicos, que anden bien. Gracias, igual para ustedes. Lo seguimos la semana que viene. Dale, profe, que ande bien. Gracias, profe, que ande bien. Buen fin de. Seguimos virtual, ¿no? ¿Verdad? Sí, la semana que viene sí. Fantástico, fantástico. Bueno, nos estamos viendo. Listo, chicos, nos vemos. Que anden bien. Saludos, chau, chau.